Vamos a analizar ahora la carta natal de Brad Pitt, ya que tenemos la carta de Jennifer Aniston y Angelina Jolie, para ver un poco la dinámica, o al menos sin entrar en lo que sería la sinastría de pareja y esas cosas, por lo menos ver desde dónde se producen algunas elecciones. Y por supuesto, analizando la carta, que para esta oportunidad tenemos un ascendente Sagitario, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces, vemos que Brad Pitt tiene ascendente Sagitario y el regente del ascendente, que es Júpiter, está en Aries, en su casa 4, ¿no? Ahora, ¿quién rige a Aries? Marte, y Marte está en Capricornio. ¿Y quién rige a Capricornio? Saturno. ¿Y dónde está Saturno? En Acuario. ¿Y quién rige a Acuario? Bueno, el mismo Saturno, podríamos decir, y entonces la cadena de regencias terminaría acá, o también podríamos regirnos por Urano, que es el regente moderno, que está en Virgo, y en ese caso la cadena de regencias ya respondería a Mercurio, que está en Capricornio, y donde está Saturno en Acuario. Entonces, bueno, terminamos acá en Acuario, entonces este ascendente Sagitario de Brad Pitt termina con su regente Saturno, el dispositor final, en Acuario. Por eso tenemos esta personalidad que está un poco mezclada entre estos valores sagitarianos que apuntan a la verdad, a la libertad, a pasar por la experiencia, a la búsqueda de sentido, porque además esto está reforzado por el Sol en Sagitario en casa 1, pero también a estas experiencias discontinuas, llenas de creatividad, de periodos de mucho movimiento en la vida, ¿no? Sabemos que Sagitario rige las piernas, la cadera, el coxis, el nervio ciático, el hígado, eso para empezar por el cuerpo, ¿no? Sagitario es un signo de fuego y responde a la expansión que significa el fuego. El fuego es el conocimiento, ¿no? Con el fuego pudimos, en principio, cocinar los alimentos y hacernos sedentarios y poder construir viviendas, hogares y comunidad, ¿no? El fuego permitió quedarse en un lugar. Y también con el fuego, suponiendo la luz de la vela, pudimos también leer libros en la oscuridad cuando ya no había más que trabajar la tierra, ¿no? Entonces también el fuego como elemento nos permite la civilización y el conocimiento en teoría, ¿no? Y esto va a tener que ver con la personalidad también de Brad Pitt, o al menos este paso por la experiencia sagitariana que él hace a través de su profesión de actor. Las personas que nacen con Sagitario de Sol tienen este sello de Júpiter que habíamos hablado, ¿no? Que simboliza la justicia, el optimismo, la felicidad, la actividad, la honestidad, a veces la frontalidad también. Y vemos también que en la carta de Brad Pitt la luna se encuentra en Capricornio, él tiene un estelium en Capricornio, que lo podemos ver acá en la tabla cuando uno quiere ver directamente cómo está ordenado, la preponderancia de este signo, que tiene mucho que ver con la protección personal, con los objetivos bien concretos, la conexión con la tierra, con escalar posiciones, con la espiritualidad también, porque Capricornio es un signo de la espiritualidad. Habla del estilo de relaciones que también por ahí va a tener Brad Pitt, ¿no? La luna, recordemos, que habla de la función de nutrir, proteger y cuidar, pero también qué estilo de relacionamiento podemos llegar a tener, ¿no? Y una luna en Capricornio es una luna que viene de una experiencia de la infancia, aunque uno por ahí no se acuerde, al menos lo que dice la teoría, que nos conecta de entrada con el mundo, con un mundo frío y duro, ¿no? Uno se puede concentrar con esta luna en Capricornio en tratar de ser útil para la sociedad, em, trabajar, encontrar placer también en el trabajo, en estar ocupados. A veces uno puede subestimar lo que uno quiere de uno mismo, ¿no? Bueno, Brad Pitt hizo distintos papeles por ahí menores, pero se hizo más conocido con la película de Thelma y Louise, que fue una película que se hizo más o menos en el 90, 91, y una película fantástica, maravillosa, que recomiendo profundamente, y era bastante polémica para esos años, ¿no? Cuando uno analiza a las personas, pero también a los personajes que interpretan las personas en películas, siempre hay que contextualizar. No es lo mismo una película o una serie en los años 90 que en los 2000 o que en la actualidad, ¿no?
La siguiente película que hizo Brad Pitt fue El Río de la Vida, que esa fue en el 92, que le permitió de alguna forma ir escalando en papeles, porque ahí ya también era más conocido y empezó a aparecer en otras producciones, ¿no? Y después viene Leyenda de Pasión, donde él trabaja ahí con, bueno, él interpreta al hermano rebelde, ¿no? Trabaja ahí con Anthony Hopkins y otros dos actores. Y acá tuvo la primera nominación a los Globos de Oro, ¿no? Pensemos en esto, porque hacemos referencia también a las películas. En Thelma y Louise hablamos de una rebelión, de alguna manera, de rebelarse contra algo de la sociedad donde él participa. Después, en Leyendas de Pasión, él también es un espíritu rebelde, de hecho se va de su núcleo familiar, viaja por el mundo, conoce distintas tribus, anda en caballo, digo, también en esta película el símbolo del caballo que representa a Sagitario, ¿no? Después lo vemos en 12 monos, que ahí sí ganó un Globo de Oro, donde lo vemos a James Cole, que estuvo interpretado por Bruce Willis, que es un criminal convicto que vive en un futuro posapocalíptico en Filadelfia, ¿no? ¿Qué dice la sinopsis de 12 monos? Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar el antídoto. Cole tratará de encontrar al ejército de los 12 monos, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad. Y acá también hay un germen de lo que significa Sagitario, que es la expansión, ¿no? Como cuando el fuego se propaga y empieza a cubrir y a tomar todo lo que está a su paso. Los virus, más bien asociados a Neptuno y a Piscis, también tienen alguna relación acá con Júpiter, ¿no? Pensemos que Brad Pitt en esta película 12 monos aparece como entre comillas, loco, el que va y que viene, el parlanchín, pero que esconde bajo estas etiquetas y rótulos que ponen en algunos manicomios, ¿no? Donde ponemos todo lo que no queremos ver de la sociedad que tiene que ver con el sistema en sí, diríamos, esta es una opinión, por supuesto, una mente brillante, ¿no? Que es Brad Pitt en ese personaje, anticapitalista y, bueno, con un resentimiento con su padre que es famoso y un conocido virólogo, ¿no? Y lo importante acá, para tomar y relacionar con el signo de Sagitario, que por ahí está un poco mejor expresado de lo que yo puedo decir, pero en la película, que seguramente varios la vieron y si no hay que verla porque es obligatoria para ver esta película, Jeffrey o Brad Pitt en ese personaje lo que termina haciendo es absorber esta idea de que la humanidad merece ser exterminada y lo toma como una revelación que se convierte en su propósito. Cuando hablamos de Sagitario, hablamos del sentido de la vida y de la búsqueda incesante del entendimiento, del propósito y de la fe. Por eso me detuve acá un momento para hablar de esto, ¿no? Bueno, y después tenemos otra película que es El Club de la Pelea o Fight Club, que es la historia de un hombre común y corriente, un oficinista aburrido, deprimido, que no sé si se acuerdan, la primera escena de esa película, por ejemplo, o en los primeros momentos está el actor comprando cosas, tiene su casa perfectamente ordenada y busca afuera las respuestas internas que no están respondidas, ¿no? Entonces, está este hombre deprimido con una vida, el hombre de traje gris, con insomnio crónico, atrapado en rutinas de consumismo y su vida cambia por completo cuando conoce a Tyler, un rebelde que vive bajo la filosofía radical de que la autodestrucción es lo que realmente da sentido a la vida. Y juntos fundan el club de boxeo clandestino para hombres que buscan liberar sus frustraciones, donde el club se vuelve un fenómeno masivo, pero pronto se va de las manos y se transforma en algo mucho más oscuro y peligroso, ¿no? Entonces acá esta búsqueda del sentido también se repite en la película, obviamente que no quiero spoilear para los que no vieron esta película, hay que verla también, pero da un giro interesante, ¿no? Porque pasamos de la crisis existencial a algo que puede llegar a existir o no. La película empieza o hay una frase en el medio que dice, para resumir todo esto que estoy queriendo decir, pero más ordenado, ¿no? ¿Sabes esa sensación de que estás trabajando en empleos que odias para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a gente que no te cae bien? Bueno, de eso se trata el Club de la Pelea. Cuando Marte, por ejemplo, está en Capricornio,
Y digo Marte en este caso porque el regente de Sagitario es Júpiter, Júpiter está en Aries y Aries responde a Marte, ¿no? Entonces, Marte en Capricornio y sobre todo en la casa uno va a poner el foco en la acción específica para conseguir lo que uno, casa uno, quiere o necesita entender, comprender o actuar. En el caso de Brad Pitt, ese Marte está hablando de forma armoniosa con Urano acá en la casa 9 que rige a Sagitario. Entonces también es un aspecto importante para destacar. Bueno, después Brad Pitt actúa en un montón de películas, ¿no? Señor y Señor Smith, donde conoce a Angelina Jolie, que analizamos su carta hace poquito. El curioso caso de Benjamin Button, que es una película preciosa que habla mucho también sobre la vejez y sobre el tiempo, ¿no? Cosas que rige Capricornio, donde Brad Pitt tiene un stellium. Moneyball, una película súper interesante, sobre todo si uno trabaja en equipos o lidera equipos para mirar, ¿no? Y cómo podríamos también tomar la gestión del cambio de la que habla Kotter para aplicarla al liderazgo y a creer en algo porque creer en causas y en cosas por las que a lo mejor otras personas no dan ni 2 pesos, como decimos en Argentina, y tener la convicción firme de que eso va a funcionar y no intercambiar esa fe cuando aparece un comprador de esos sueños por los que nosotros trabajamos, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir, pero cuando vean esa película, si no la vieron, habla de él liderando un club de softball donde se da cuenta que a veces el talento está en otro lado, porque quien lo ayuda en esa película es una persona que se dedica a las finanzas, pero que ve números y esos números los aplica a la forma en que se hacen las compras de los jugadores. Entonces, bueno, es muy interesante para verla por el lado del liderazgo, pero también para ver también cómo Sagitario y el deporte y el liderazgo también se imprimen en esta resonancia de la carta de este actor con esta película en particular, ¿no? Brad Pitt en el terreno amoroso tiene una relación con Gwyneth Paltrow, estuvo casado con Jennifer Aniston, de quien también analizamos la carta, y después con Angelina Jolie. Para los términos prácticos y pensando en el objetivo de este video, que es ver qué tenía en común este hombre, este actor, con estas dos mujeres que analizamos previamente, vemos que él, ascendente y sol en Sagitario, se encuentra con una Angelina que tiene Sol en Géminis, que es el opuesto complementario, ¿no? Y Venus en Cáncer, que es el opuesto complementario de Venus en Capricornio. Entonces, en Géminis corresponde a la casa 3 o es análogo a la casa 3 del conocimiento, de la comunicación. Y Sagitario, análogo a la casa 9 que es el conocimiento y la comunicación, pero con este tinte de síntesis que agrega Júpiter, ¿no? Explicar la polaridad Géminis-Sagitario es adentrarse en el conocimiento, en la mente, en la comunicación, que son cosas que ellos dos tienen en común. Ahora, obviamente que vamos a ver la carta de Jennifer también, ¿no? Géminis es el arquetipo del estudiante, del periodista, el que investiga cosas, el que recopila datos, el que va de un lado para el otro. Ya habíamos visto en la carta de Angelina que las películas que ella hace, por ejemplo, como Lara Croft, es siempre esta búsqueda del conocimiento en libros que involucra viajes y movimiento. Y Sagitario, el filósofo, el maestro, que se hace un planteo un poco existencial sobre la vida y que vemos en las películas que interpretó Brad Pitt, como esta búsqueda de sentido y de propósito que él hace cuando actúa en la película con Anthony Hopkins y que se va a distintos viajes en barco, en caballo, para encontrar, ¿no? Un poco ese sentido, o en 12 monos, donde hay un planteo sobre cómo funciona la sociedad, o en el Club de la Pelea, ¿no? Y en tantas otras películas que hizo también. Sagitario es la mente global. Entonces toma los datos dispersos de Géminis por ahí y busca un sentido más profundo, o un cuestionamiento, ¿no? También. Así que bueno, mientras Géminis le enseña a Sagitario a mantener la mente abierta, a dudar, a recordar que la verdad tiene múltiples caras, Sagitario le enseña a Géminis a dejar de picotear información y a comprometerse con una verdad, con un sentido y un propósito y una dirección, ¿no? Ahora bien, si buscamos la carta de, si buscamos la carta de Jennifer Aniston, lo que vamos a ver es que mientras Brad Pitt tiene el Sol en Sagitario, Jennifer Aniston tiene la luna en Sagitario, ¿no?
Siempre cuando vamos a tomar la astrología para verla de forma sistémica, vamos a ver que es muy natural y es muy común la repetición del Sol, del ascendente, de la Luna o de otros planetas en la persona que uno elige o en el sistema en que uno está inserto, ¿no? Mi idea con estos videos también es ir profundizando y presentándoles luego un análisis que hice de este tema bueno, con cosas muy puntuales que las vamos a ver, por supuesto, después. Pero en principio quedémonos con esta idea. Hay algo en el campo cuántico que resuena. Brad Pitt tiene Sol en Sagitario y Jennifer Aniston tiene la Luna en Sagitario. Y Angelina Jolie tiene el Sol, bueno, y otros planetas en Géminis, que son el opuesto complementario de Sagitario. Así que bueno, ahí lo tienen, lo prometido es deuda. El viaje de Brad Pitt y su carta natal nos muestra cómo funciona este eje Géminis-Sagitario, con la elección de Jennifer por un lado, donde busca de alguna forma un espejo idéntico, esa luna en Sagitario que le daba refugio, un código que compartían en común, que es el código de fuego sagitariano, y una comodidad bastante hogareña, ¿no? Pero el destino lo empuja a a la polaridad, que es por ahí un poco el camino cuando nos planteamos ascendente, descendente, casa uno casa 7 yo soy, nosotros somos, ¿no? Entonces acá aparece Angelina con ese sol en Géminis que vino a desafiarlo, a espejarlo y a dinamitar un poco la zona de confort, ¿no? Al final la astrología me parece que nos recuerda que no atraemos lo que queremos, sino lo que necesitamos para evolucionar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos más de buscar refugio de lo conocido o la revolución del opuesto complementario? Los leo en los comentarios y seguimos viéndonos para otras cartas y otros enfoques para llevar la astrología a la realidad de todos los días, ¿no? Un abrazo. Mi nombre es Dani Bontempo. Suscríbete a mi canal.